Muy buenos días, estimadas alumnas del curso Dialogando con los Sabios, las preguntas de la vida. Muy buenos días, ojalá, yo cruzo los dedos, todos anden muy bien, que todos anden bien de salud. Sé que uno se repite en los deseos semana a semana, pero la verdad es que es lo que uno realmente quiere y anhela y desea de todo corazón. Espero que se encuentren bien, igual que todas las personas cercanas y queridas. Ustedes van a recibir esta clase el día martes 10 de noviembre. Y bueno, estamos entrando en la curva final ya de nuestro curso, claramente. Nos quedan básicamente esta clase y dos más. Y como yo les había anunciado en alguna de las últimas clases, vamos a trabajar un poquito con los consejos del Martín Fierro a los hijos. Pero bueno, antes de entrar directamente a lo del Martín Fierro, yo quería, como quien dice, antes que nada, recuperar lo que a principio del curso, estoy hablando de hace muchos meses atrás, habíamos visto que era un modelo de la sabiduría, que era el modelo de la autora Deidre Kramer. Y, a ver, yo voy a poner ese modelo, que es el que se ve acá, digamos, esta hojita que se ve acá, donde nosotros habíamos visto esta idea de que la sabiduría requeriría de un desarrollo bastante excepcional y equilibrado de aspectos que son de orden de lo afectivo y emocional en vinculación con aspectos del desarrollo cognitivo, del desarrollo intelectual. Y habíamos trabajado tiempo atrás justamente la idea de que la característica de la sabiduría sería como esa integración entre el afecto, el corazón y la cognición, la capacidad para pensar. Y más específicamente habíamos visto que en esas dimensiones, voy a pasar rápido esto, habíamos visto que en esas dimensiones afectivas o emocionales encontrábamos, por ejemplo, lo que era el desarrollo del yo, la regulación del afecto, la integración de procesos conscientes e inconscientes, que sería lo contrario a tener un comportamiento más bien de corte muy impulsivo o muy proyectivo. Y en el desarrollo intelectual, en el desarrollo cognitivo, habíamos visto en su momento las ideas de lo que era el pensamiento más relativista, de modos de pensamiento más dialécticos, como los opuestos a modos muy absolutistas o modos muy dogmáticos de pensar. Y ahora vuelvo a la imagen en la que estábamos, que era esta. Y acá es donde me interesa entonces poder, como quien dice, ubicar dentro de las funciones de la sabiduría justamente esta en particular, que es la que vamos a empezar como a trabajar un poco en esta clase, que es la idea de aconsejar a los otros, gestionar instituciones, revisión de vida, introspección espiritual, solución de problemas que confrontan al yo, pero es como que nos vamos a concentrar un poquito en esto que nos queda del curso, en esto de la idea de lo que sería el consejo, el aconsejar a otras personas. No hay, creo yo, que función por ahí, o una de las funciones más complejas asociadas a la sabiduría, sería justamente la del el brindar consejos a otras personas. Que es una tarea realmente, primero que muy difícil. Primero que muy, muy, muy difícil. Yo me estoy riendo porque me estoy acordando de la película última que vimos, la de Gerard Depardieu haciendo de Germain. Y tal vez recuerden esa escena en donde Youssef, después de ese desencuentro amoroso que ha tenido con Francine, es como que hay un momento en donde le dice:
¿y vos, Germain, qué harías si estuvieras en mi lugar? Y la respuesta de Germain es, no, yo apenas si me logro aguantar estar en mi lugar, imagínate que tener que pensarme de estar en el lugar de otro. Y sin embargo, después es como que algún tipo de consejo le dio. Pero nosotros hemos visto, digamos, desde que empezamos el curso, que justamente la sabiduría es algo que no solamente es una abstracción, sino que está muy ligada a la necesidad que uno tiene en su vida de gobernar la propia existencia. Es decir, tomar decisiones con respecto a nuestras propias vidas. Ahora, el consejo es justamente algo que ya empieza como a incorporar una complejidad aún mayor, porque en el consejo ya está involucrado también un otro, y por lo tanto lo que uno diga o lo que uno enuncie o lo que uno afirme, no solamente podría llegar a ser válido para uno mismo, sino que podría también tener como incidencias para con los otros. Bueno, las personas sabias en general son muy prudentes a la hora de aconsejar, en el sentido de que en algún punto son conscientes de lo difícil que es esto de dar respuesta a un pedido de consejo de alguien. Y en algún punto las personas sabias son también como bastante, yo diría que son casi como que hasta reticentes o mesuradas a la hora de tener que realizar algún tipo de consejo, básicamente porque creo que tienen en las personas más sabias una profunda comprensión de lo difícil de esa tarea y de lo difícil de las consecuencias que puede traer en términos de reproche. Uy, yo hice lo que vos me dijiste. No. A ver, las personas sabias yo creo que son muy conscientes de que uno no puede dejar de hacerse responsable de las decisiones que uno toma en la vida y de que en definitiva es uno el que en última instancia, más allá del conjunto de opiniones que pueda llegar como a recabar, uno va a tener que hacerse cargo de las elecciones que realice. Uno no le va a poder esquivar, como quien dice, el bulto a la responsabilidad de hacernos cargo de cada cosa que nosotros en definitiva hacemos en nuestras existencias. El consejo obviamente que está en el común de las personas asociado a la sabiduría, porque cuando uno piensa en una persona sabia, piensa en alguien a quien uno acudiría para escuchar sus opiniones. Cuando uno hicimos esas tareas de pensar en una persona sabia, en general uno recupera a personas en su mente, como quien dice, que uno consideraría que podrían llegar a emitir un buen consejo y un buen juicio sobre algunos asuntos, o que a uno le interesaría tener la perspectiva de esa persona con respecto a un determinado dilema o con respecto a un determinado problema, porque en alguna medida uno está como confiando en alguna de las cualidades o capacidades de esta otra persona. Bueno, ahí es cuando uno ya empieza, obviamente, que a entender el porqué de las necesidades de desarrollos emocionales y cognitivos para la sabiduría, porque es imposible que alguien pueda llegar a dar un buen consejo si todavía no ha desarrollado eso que habíamos dicho que eran las categorías de pensamientos relativistas. Es decir, el pensamiento relativista era justamente la posibilidad de ponernos en el lugar del otro y poder entender que hay distintas perspectivas relativamente distintas de cómo entendemos y cómo vemos los fenómenos. Entonces ese era como el desarrollo, primero como fundante que tiene que darse para que alguien pueda no dar algún tipo de consejo más bien dogmático o absolutista. La característica de las personas más necias muchas veces es que no aconsejan, sino que imponen visiones de cómo deben gobernar la vida los otros, habitualmente desde algún sistema como de creencias o de valores muy fuertemente arraigados en sí mismo y con algún, como quien dice, como convencimiento de que todos prácticamente debieran, como quien dice, de actuar de la misma manera.
Entonces, contrario al absolutismo está justamente el relativismo. Es decir, que cuando uno tendiese a un consejo, debiera de poder relativizar y contextualizar, es decir, a quién se aconseja, sobre qué se aconseja, qué perspectiva es la que tiene el otro con respecto a lo que se aconseja, cuáles son mis necesidades o mis cualidades o mis pensamientos, pero poder a su vez diferenciarlos profundamente del otro para que el consejo en algún punto pueda llegar a tener algún tipo de eficacia. Es muy complejo también esto del consejo y es muy complejo esto de lo difícil que es la transmisión de ciertas experiencias. Es decir, cuando nosotros decimos que la sabiduría no es solamente experimentar, sino en algún punto hacer como una reflexión y sacar algún tipo de aprendizaje de esas experiencias que nosotros vamos teniendo, bueno, si hay algo que realmente es complejo es que muchas experiencias en algún punto son intransferibles. Es decir, hay ciertas experiencias vitales que uno no las puede llegar tampoco completamente como apropiarlas del todo si en algún punto no las ha vivido. Y sin embargo, en muchas tareas que tienen que ver justamente con la guía, por ejemplo, de otros, como por ejemplo la prototípica tarea de la paternidad o de la maternidad, es decir, tareas en donde como uno va a tener que guiar y acompañar a otros, parte de muchas de esas tareas de guiar y acompañar van a implicar que uno intente en alguna medida de lo posible hacer que ciertas experiencias del tránsito por la vida pudieran guiar y orientar a otro, por ejemplo los hijos, para que quizás algunos sufrimientos o que quizás algunas experiencias complejas que uno vivió, uno desearía o uno querría tal vez que ellos no las pasasen. O que uno le pudiese ahorrar de repente algunos sinsabores o que uno pudiese... Y sin embargo, todos sabemos que esa es una de las cosas más difíciles que hay. Es decir, porque como la experiencia en algún punto no es decir, uno la puede narrar, uno la puede tratar como de relatar, uno la puede contar y al mismo tiempo va a tener ese límite que es que en algún punto no la va a poder terminar como de transferir experiencialmente a otro. Entonces, hay cosas que por más que las podamos narrar, que por más que las podamos contar, inevitablemente también, por poner un ejemplo en esto que digo que son los hijos, bueno, inevitablemente también harán sus propias metidas de pata, inevitablemente también harán algunas, tomarán decisiones o harán elecciones que tal vez no capitalicen cosas que uno sí ya vivió, capitalizó y aprendió, y tal vez sea un poco inevitable también algunos de esos episodios, como quien dice. Y sin embargo, por supuesto digo, eso no impide en algún punto que uno no quizás intente hacer cierto esfuerzo de transmisión de algunas cosas que uno ha ido aprendiendo, que uno ha ido comprendiendo a otras personas, es decir, hacer de la experiencia personal y de algunas síntesis personales algo que tenga cierta valía. Es muy común en las autobiografías de algunas personas y de personas que son en líneas generales personas con bastantes de estos atributos, que uno percibe también como que muchas cuestiones que son del orden del consejo se realizan con un monto de prudencia muy grande y como con cierta dosis de humildad también bastante notable. En uno de los cursos, nosotros trabajábamos, en los cursos que damos años atrás, nosotros trabajábamos una biografía muy interesante de un señor que fue gobernador de Córdoba en 2 ocasiones, que fue Ramón J. Cárcano. Estoy hablando de un político
de fines del siglo de fines del siglo XIX vendría a ser, ya no es el siglo pasado, porque el siglo pasado fue el siglo XX, a mí todavía se me mezcla eso. Bueno, de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que fue Ramón J. Cárcano, el de la calle Cárcano, la escuela Cárcano. Y este fulano, el Ramón J. Cárcano, escribe un libro cuando cumple 80 años que se llama Mis primeros 80 años. Y es una autobiografía de lo más interesante, muy rica en términos de la comprensión que va teniendo de muchas temáticas, la comprensión que va teniendo de cuestiones también del orden de los procesos amorosos, de los procesos políticos, de los procesos sociales, de cuestiones tan humanas como lo que son los duelos. Bueno, es una historia de vida, la verdad que muy interesante, muy intensa. Él en particular fue un dirigente político trascendente en lo que hizo, en lo que legó, en muchas de las obras que se hicieron en sus periodos de gobierno acá en Córdoba. Es decir, dejó huellas realmente muy interesantes. Entonces, ese fulano, que evidentemente tiene muchas cualidades que yo asociaría a la sabiduría, modos de pensamiento relativista y dialéctico, capacidades empáticas, etc. Bueno, todas esas cualidades que nosotros trabajamos en su momento, en algún punto cuando hace su autobiografía, no es estrictamente un consejo, pero en algún punto se liga a una percepción de que algunas experiencias que uno ha ido teniendo a lo largo de la vida han tenido cierto valor como para ser narradas con un potencial beneficio para los lectores de esa biografía. Y sin embargo, uno percibe que hay como un prurito muy, muy marcado, es decir, me avergüenza un poco esta cuestión de tanta autorreferencialidad cuando uno hace una autobiografía, porque uno puede como tener esa sensación de que está pecando de orgulloso al narrar la propia historia, al narrar la propia biografía. Pero, bueno, haciendo esa primera aclaración en esa autobiografía, lo que yo creo que emerge con claridad, por ejemplo, es la diferencia. Voy a armarme un pizarroncito. Es la diferencia entre el orgullo y la arrogancia. Obviamente que el género autobiográfico es un género muy de Occidente. Esa contradicción es la misma que narra, por ejemplo, el Mahatma Gandhi en su autobiografía. Hay una autobiografía del Mahatma Gandhi que obviamente más de uno diría, bueno, no, ¿cómo? Más vale que el Mahatma tiene mucho para decir. Bueno, el Mahatma en cuanto arranca su autobiografía, lo primero que dice es algo muy parecido a Gandhi, muy parecido a Cárcano. Uy, me muero de vergüenza esto de hacer una autobiografía, me parece algo tan autorreferencial, tan como si fuese, entre comillas, una expresión muy narcisística, muy centrada en mí mismo. Y en general las personas que han tenido desarrollos así como tan trascendentes como el Mahatma o como Cárcano, se han caracterizado por ser personas muy entregadas en vida a tareas de cuidado o de guía, de trabajos en dirección a una cuestión más bien de los otros y de lo público y de un bienestar como más global. Entonces uno percibe esa como tensión ética, de hoy esto que estoy haciendo no tendrá un componente de cierta arrogancia, pero bueno, en los dos casos, tanto el Mahatma como Cárcano, sabiamente llegan como a cierta capacidad de poder superar
esa como cierta vergüenza personal de andar enunciando tantas cosas sobre sí mismo, a partir de cierto convencimiento de que quizás, bueno, algunos aspectos singulares de sus vidas puedan llegar a servir a modo de ejemplo, puedan llegar a ser de utilidad por las cosas que ellos reflexionaron, por las cosas que ellos vivieron, por las cosas que ellos pensaron. Bueno, es como que ellos dicen, termino escribiendo esto porque creo que esto puede también ayudar a otros. Bueno, por supuesto que hay esa tensión, pero esa tensión yo la puedo resolver un poquito más si tengo en claro que son conceptos muy distintos la idea de la arrogancia con respecto a la idea de lo que es el orgullo. Si bien a nosotros a la palabra orgullo tal vez nos las han enseñado también como una cuestión de ser orgulloso, como si no fuese precisamente una virtud. Pero, ¿qué es el orgullo? ¿Y en qué se diferencia con respecto a la arrogancia? El orgullo está muy ligado a cierta sensación de gusto y de valía por las cosas que uno efectivamente en la vida ha podido realizar, ha podido hacer. Es decir, el orgullo, para mi gusto, en términos psicológicos, no es un disvalor, digamos. Es una virtud. Es decir, el poder sentir orgullo, y que no solamente tiene que ver con orgullo de otros, como por ejemplo cuando alguien dice, bueno, estoy muy orgulloso de mi hijo por tal o cual cosa, o estoy muy orgulloso de mi hija por tal o cual cosa, o de mi nieto, o de mi pareja, etcétera. Es decir, el orgullo puede estar ligado a cualidades muy positivas que uno percibe en otros, pero también un sano orgullo puede estar ligado a las cosas que uno está a gusto con algunas cuestiones de la propia vida, de los propios desempeños, de las propias cosas que uno ha podido hacer. Pero el orgullo es algo que tiene que ver más como con cierta percepción de cercanía entre la imagen que tengo de mí y algún ideal que en algún momento he construido a lo que quisiese llegar o lo que quisiese ser en alguna medida o en algún punto, ¿sí? Por poner un ejemplo, digo, y para que se pueda percibir que efectivamente, digo, el orgullo de repente es una cuestión valiosa. Cuando veíamos a Germain en nuestra película, que tenía una muy baja estima de sí mismo, él estaba herido en muchos aspectos de su orgullo. ¿Por qué? Porque en algún punto él tenía como una distancia muy grande entre la imagen que tenía de sí mismo, entonces él no se sentía orgulloso de sí mismo, por supuesto que muy de la mano con una historia singular que colaboró mucho en ese tipo de sentimientos y en ese tipo de sensaciones. Pero si hay una intervención como muy interesante que va haciendo, por ejemplo, Margarita, es ayudarlo al fulano a que pueda ir elaborando y puede ir percibiendo una sensación de mayor orgullo respecto a sí mismo, por lo que sí puede, por lo que sí es capaz, por lo que sí tiene, por los actos que efectivamente va emprendiendo y va realizando, que probablemente dentro de un tiempo, cuando este personaje haga una evaluación de su propia vida, probablemente pueda empezar a sentir orgullo de algunos aspectos del propio ser y del sí mismo. ¿En qué se diferencia de la arrogancia? El orgullo tiene que ver con el sí mismo. En la arrogancia también hay algo del orden del sí mismo, pero que se sostiene a partir del triunfo sobre el otro. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el orgulloso y el arrogante? El arrogante es aquel en cual sus logros o sus méritos en algún punto se vinculan a un triunfo sobre un otro. A un triunfo, a una conquista, a una percepción de superioridad con respecto a otros. ¿Sí? Había un personaje en la película, por ejemplo, de la guía Michelin y las no sé qué y las no sé cuál, que se le burlaba y que se le reía. Bueno, en ese fulano estaba más claro que ese malestar que nos generaba tenía que ver con una posición arrogante. Es decir, yo sé, pero yo sé más que vos. O yo tengo tal cosa
que vos no tenés. Entonces el arrogante claramente es el que está, en términos después de las relaciones interpersonales, con un narcisismo que también tiene componentes de fragilidad, porque pareciera ser que solo puede sostenerse si hay también como un componente medio sádico, medio de goce con respecto al triunfo, la superioridad con respecto a un otro. Entonces, evidentemente que hay cosas que son como de naturalezas distintas. Pero en ambos, evidentemente, hay algo que va a ser el orden del yo. Hay algo que tiene que ver con el orden del narcisismo. Hay algo que tiene que ver con qué síntesis he podido hacer yo de mis propias existencias, o para sentirme a gusto con ellas, o quizás, desde una posición de mayor arrogancia, sentir que me las sé más que los otros, o sentir que comprendí, o que no sé qué, o que... En algún punto me hace acordar también cuando yo trato estos temas, una clase en donde la profesora Mercedes Corcova, una profe fantástica que tuvimos en la universidad y también en el CEPRAM, en los primeros años del CEPRAM, decía, a medida que van pasando los años, por ejemplo, el hecho de ir viviendo muchas cosas, el hecho de ir teniendo tal vez muchas experiencias en la vida, puede ser que nos vaya posicionando como si fuésemos ascendiendo por una montaña. Entonces, por ejemplo, podría ser que nos fuera posicionando en perspectivas cada vez más amplias de algunas cosas, cada vez más grandes, muy distintas, porque uno ve la vida de una manera muy distinta, qué sé yo, a los 20 años, que a los 40, que a los 60. Entonces, a mayor edad, de repente, evidentemente que las experiencias pueden ser que nos vayan posibilitando tener unas miradas de algunas cosas más amplias. Ahora bien, Mercedes nos decía, pero hay que ver, o habrá que estar atento, porque con el paso de los años puede ser que uno, bueno, vaya sintiendo cierto orgullo de poder ir construyendo una mirada más amplia de las cosas, pero también está el riesgo de que esto se transformase en una cuestión de arrogancia. Ah, ahora yo entiendo, estos pendejos que no entienden nada, esta juventud que ya está perdida y que no sé qué cosa, es decir, también puede llegar a transformarse en algo del orden de la arrogancia, lo que se establece o lo que se construye a partir de la propia experiencia. Entonces, eh, son como quien dice los desafíos a poder los desafíos a poder tratar de integrar. Bueno, ¿por qué todo esto a modo de introducción? Porque en algún punto el Martín Fierro tiene una parte de su texto en donde uno lo que podría decir es, nos encontramos de repente con un fulano que habiendo tenido ciertas experiencias vitales, el Martín Fierro ustedes saben que tiene como una primera parte y una segunda parte que es la vuelta del Martín Fierro. Entonces la primera parte del Martín Fierro en realidad se caracteriza más bien por toda una serie de aventuras e historias en donde todavía encontraríamos a un Martín Fierro más bien necio en muchos aspectos, impulsivo en muchos de sus comportamientos, arrogante en muchas cosas, conflictivo con los otros, con la ley, pendenciero. Y entonces toda una cuestión como de atributos que lo llevan también a tomas de decisiones y a cosas que después le traen consecuencias muy complicadas o dolorosas o muy sufrientes para sí y para otros. En cambio, después en el libro de La Vuelta del Martín Fierro, en algún punto lo que encontramos ya es alguien que a partir de todos esos sufrimientos o a partir de muchas de esas desdichas ha hecho ya una tarea reflexiva, ha hecho una tarea como de tratar de realizar un aprendizaje de muchas de esas experiencias que fue teniendo en la vida. Empiezan a disminuir enormemente los componentes más arrogantes y empiezan más bien a aparecer cualidades ligadas a la sabiduría, como un mayor grado de prudencia, mayor grado de reflexión, mayor grado de empatía, mayor grado, bueno, todos esos otros componentes, que lo van a llevar un poco a que, bueno, yo no tuve una educación más que una infancia, no sé qué, dolorosa, bueno, entonces ahora de repente, él pudiendo hacer como una mirada para atrás,
puede también empezar como a sentir cierto orgullo por alguna de las cosas que sí logró, a empezar a comprender, a empezar a entender, a empezar a... Y está entonces en él ese que es como el deseo de poder aconsejar a los hijos, de poder guiarlos, de que puedan llegar a tener una experiencia en la vida en donde puedan aprovechar en algún punto la capitalización que él hizo de su propia vida, de que no vayan a meter la pata como le metió él, de que, bueno, hay como todo un intento interesante en el libro de hacer como una cosa de redención, que todo lo vivido puede ser de utilidad para el otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a leer los consejos. Pero en ese mismo libro no solamente están los consejos del Martín Fierro, sino que también están los consejos del viejo Vizcacha, que es otro personaje que aparece y que nos sirve un poco incluso como de contrapunto, ¿sí? Entonces vamos a poder leer los consejos del viejo Vizcacha y vamos a poder ver los consejos del Martín Fierro. Entonces voy a arrancar por los consejos del viejo Vizcacha. Por supuesto que esto cuando uno los ha leído en su adolescencia, porque este es un libro típico que nos hacen leer a todos en el secundario. Uno cuando es chico me parece que le presta más atención a las rimas que a los significados que aparecen. Bueno, vamos a ver en estos que seguro que es relectura porque muchos lo deben conocer. ¿Qué cosas son las que enuncia el viejo Vizcacha? Y vamos a tratar como de pensarlo en términos de, bueno, ¿cómo habrá sido la vida de esta persona para que dé los consejos que da? Dice así: me llevó consigo un viejo que pronto mostró la hilacha. Dejaba ver por la facha que era medio cimarrón, muy renegado, muy ladrón, y le llamaban Vizcacha. Siempre, ¿por qué se me sale? Siempre andaba retobao. Con ninguno solía hablar. Se divertía en escarbar. A mí me parece que debe ser como meterse el dedo en la nariz. Y hacer marcas con el dedo. Y cuando se ponía en pedo, me empezaba a aconsejar. Y acá viene el primer consejo del viejo Vizcacha. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo. Fíjate bien lo que hablo. Que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Y miren qué loco, porque esta expresión, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, es justamente como una de los dichos populares o uno de los refranes populares que más buscan justamente asociar la sabiduría con la edad. Es decir, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Entonces, acá como que se genera una asociación de que con los años uno iría como adquiriendo aprendizajes. Pero digo que paradójico, porque cuando nosotros sigamos viendo, vamos a ver hasta qué punto los consejos del viejo Vizcacha nos parecen sabios, o de a poquito vamos a ir percibiendo que están en realidad muy arrogantemente centrados en el cuidado, la defensa y la protección solamente del sí mismo. Y fíjense que de hecho esa es la primera expresión. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Es decir, lo primero que enuncia, primer consejo de todos, tiene que ver con que empieza a aparecer una representación del otro humano. Es decir, el primer cuidado del hombre, ¿qué hay que hacer? Defender el pellejo. En realidad uno empieza a percibir que aparece algo que es como del orden de que el otro entonces es algo. Si vos te tenés que andar defendiendo es que el otro pareciera ser que es inherentemente peligroso. Defender el pellejo. Segundo consejo. Hacete amigo del juez. No le des de qué quejarse. Y cuando quiere enojarse, vos te tenés que encoger. Pues siempre es bueno tener
palenque han de ir a rascarse. Los consejos del viejo Vizcacha son consejos que evidentemente no desconocen cómo efectivamente el mundo en muchos aspectos funciona. Evidentemente, digo, tiene un saber pragmático ligado a cuáles muchas veces son los modos de funcionamiento de la condición humana. Pero muchas veces, digo, no son precisamente los modos de funcionamiento de la condición humana que más nos enorgullecen de la condición humana, sino que en algún punto son como los aspectos que más estancan a la condición humana en la posibilidad de algún tipo de progreso. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, cuando se quiere enojarse, una cuestión como de nuevo, aparece como el componente defensivo, el componente de no provocar nada del orden de lo conflictivo con quien se supone que tiene el poder, más vale ser amigo del poder. Siguiente consejo, no andes cambiando de cueva, hace las que hace el ratón, conservate en el rincón en que empezó tu existencia. Vaca que cambia querencia, se atrata en la aparición. Bueno, un consejo como más conservador, ¿no? Un descambiando de cueva, quédate quieto. Y menudeando los tragos, aquel viejo como cerro, no olvides, me decía Fierro, que el hombre no debe creer en lágrimas de mujer, ni en la renguera del perro. Bueno, ya que ya, chao, ya no lo defendemos en nada al viejo Vizcacha. Está claro cómo van apareciendo constantemente entonces las expresiones de modos básicos de vinculación con el otro, de relacionamiento con el mundo, que hasta nos pueden empezar a hacer pensar qué tipo de experiencias habrá él tenido a lo largo de su vida. Uno ya puede empezar como presuponer que tal vez ha tenido una vida dura, difícil o de muchos desencuentros para que tantos componentes defensivos se pongan, como quien dice, tan en evidencia en la narrativa. Cuida el pellejo, desconfía de las lágrimas de mujer, desconfía de la renguera del perro, hácete amigo del juez. Es decir, todo el tiempo como que las construcciones que se van como realizando, las construcciones que se van haciendo, van ligadas como una posición de defensa del sí mismo, de desconfianza con respecto a los otros, y como con toda una serie como de comportamientos entonces que serían más bien como autocentrados, autosuficientes. No creas en las lágrimas de mujer ni en la renguera del perro. Siempre cuando leo esta parte me acuerdo de una, digamos, de una anécdota. ¿No? Me acuerdo una vez una de mis hermanas diciendo, que con una señora que ella había conocido, le decía, ella como que mi hermana le había contado algo de sus experiencias amorosas y de algún desencuentro, entonces esta señora empezó, no, que no tenés que confiar en ningún hombre, porque los hombres son fa, 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 fa. Tendría que ser como una vieja vizcacha. Bueno, el viejo Vizcacha está haciendo lo mismo con las mujeres. Decir, no confía en las mujeres son así, así. Entonces ahí es cuando uno empieza a percibir de qué se trata una vida que quizás por determinadas experiencias singulares lleva a emitir como consejos o generalizaciones que en realidad tienen, por supuesto, la falencia de toda generalización. Es decir, generalizar sobre todas las mujeres son así basadas, de todas las lágrimas de la mujer hay que desconfiar, o generalizar, todos los hombres son, no sé qué, a todos los hombres tal cosa. ¿No? Bueno, toda generalización de esa naturaleza
seguramente que representará muy bien a algunos y que seguramente pifiará enormemente en otros, porque no es, en líneas generales, las generalizaciones así tan extremas, un buen juicio con respecto a la realidad de las cosas. Y en lo particular, por ejemplo, en el caso de mi hermana con esta señora, hasta se transforman en juicios, se transforman en consejos que pueden ser incluso desalentadores de todo lo que tenga que ver con los vínculos, de todo lo que tenga que ver con el establecimiento de confianza, con el intentar, como la construcción de lo que es los elementos fundantes de las relaciones humanas. Entonces, uno podría presuponer que en esa persona ha habido experiencias de desencuentros amorosos muy grandes que la llevan a esto, y probablemente. Entonces, ¿en qué se diferencia la sabiduría de la necedad? Y la necedad en algún punto tiene que ver con llevar justamente a no poder leer más allá de la propia experiencia personal vivida y hacer una lectura de la realidad solamente de lo que uno vivió, de lo que uno experimentó. Entonces, si a uno le fue mal en la feria, en algún punto proyecta como si todo hubiese sido malo. Y tal vez uno ni siquiera recorrió bien la feria, y si te enganchaste en el primer puestito y te engancharon unas verduras podridas, y después sales y dices, estos zapallitos, esta feria es un desastre, te venden unos zapallitos. Bueno, pero puede ser también que uno no haya hecho un recorrido un poco más amplio. Entonces digo, las generalizaciones a veces son como el producto de un ensimismamiento y una imposibilidad de no hacer una relectura más compleja, tal vez de alguna experiencia más singular. Bueno, se ve que al viejo Vizcacha le fue mal en el amor. Ahora bien, a la hora de dar consejos, entonces está cometiendo como el error más básico, que es el de creer que esa experiencia singular es universal. La sabiduría, al contrario, tiene mucho que ver con un movimiento que es el contrario, es decir, el poder reconocer que nuestras experiencias han sido singulares, pero siendo singulares son una de múltiples posibles experiencias. Y ahí es donde, en general, las personas más sabias sí aprovechan mucho lo que ven, lo que perciben, lo que ven de vivencias de otras personas. Entonces no se queda solamente reducido a la propia experiencia de vida, sino que se enriquece a partir de la posibilidad de percibir las vivencias de los otros. Yo por ahí pienso, si el hijo de Martín Fierro, que es el que está recibiendo estos consejos del viejo Vizcacha, es una persona con cierta posibilidad de hacer una lectura crítica, ojalá que así sea, no reciba estos consejos y los ejecute acríticamente, sino que pueda ir desarrollando una mirada relativista a las cosas y poder preguntarse, decir, bueno, ¿por qué esta persona me aconseja esto? ¿Qué del consejo de esta persona tiene que ver con una capitalización de la experiencia que él ha tenido, o qué de este consejo tiene mucho simplemente de una mirada quizás un poco dogmática, o quizás un poco, y ahí este sería un claro ejemplo, una cuestión un tanto arrogante y una mirada de la vida un tanto arrogante, como por ejemplo la que está teniendo el viejo Vizcacha entre la relación entre un hombre y una mujer, la mujer engañadora, que las lágrimas que no se creen, etcétera, etcétera. Es una visión más bien arrogante de la vida. Bueno, voy a hacer un cortecito entonces en este punto, porque ya llevamos más de 40 minutos. Hago un corte acá y ya en el siguiente video continuamos con esos consejos.